El proyecto MKUltra y los archivos quemados. En enero de 1973, el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, Richard Helms, dio una orden a su secretaria. No quedó registro escrito de esa orden. En las horas siguientes, cientos de cajas de documentos clasificados fueron destruidas en las trituradoras del edificio de Langley, Virginia. Helms sabía que estaba a punto de ser confirmado como embajador en Irán. Sabía también que alguien, muy pronto, iba a hacer preguntas. Lo que no calculó, o quizás lo que alguien decidió deliberadamente no destruir, fue un almacén de archivos financieros en Warrenton, Virginia. Allí, 4 años después, un investigador llamado John Marks encontró 20.000 documentos que Helms había olvidado, o que alguien había querido que sobrevivieran. Lo que esos documentos describían tenía un nombre en clave: MKUltra. Y lo que revelaron no fue simplemente un programa de investigación clasificado. Fue la evidencia de que durante 20 años, el gobierno de la nación más poderosa de la Tierra había estado experimentando con la mente humana en sujetos que no lo sabían, no lo habían autorizado y en muchos casos nunca se recuperaron. El programa comenzó oficialmente en 1953, aunque sus precursores directos, los proyectos Bluebird y Artichoke, llevan la historia al menos hasta 1950. La premisa era la paranoia de la Guerra Fría. Los soviéticos, se creía, habían desarrollado técnicas de control mental que explicaban las confesiones inverosímiles de los juicios de Moscú de los años 30. La CIA respondió con lo que siempre responde al miedo: dinero, secreto y la suspensión de la ética. El resultado fue un programa de 150 subproyectos de investigación financiados a través de universidades, hospitales psiquiátricos y organizaciones de fachada, distribuidos por al menos 44 instituciones académicas identificadas en los documentos supervivientes. Entre esas instituciones estaba el Hospital Psiquiátrico Allen Memorial de la Universidad McGill, en Montreal, Canadá. Su director era el Dr. Ewen Cameron, psiquiatra de reputación internacional, expresidente de la Asociación Psiquiátrica Americana y de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Bajo financiamiento encubierto de la CIA, Cameron sometía a sus pacientes, que creían estar recibiendo tratamiento psiquiátrico convencional, a lo que él llamaba psiquiatría de conducta. En la práctica, esto significaba comas inducidos farmacológicamente que duraban semanas, electroshocks administrados a potencias múltiples de la dosis terapéutica estándar, y grabaciones de mensajes repetidos en bucle durante horas mientras los pacientes estaban sedados, en un proceso que Cameron denominaba conducción psíquica. Varios de sus pacientes quedaron con amnesia permanente, incapaces de recordar sus propios nombres o reconocer a sus familias. Nunca supieron lo que les había ocurrido. La CIA pagó las facturas. El caso de Frank Olson ilumina el lado más oscuro del programa con una precisión perturbadora. Olson era bacteriólogo del Ejército de los Estados Unidos. El 28 de noviembre de 1953, cayó desde la ventana del 10º piso de un hotel de Nueva York y murió. Su muerte fue clasificada como suicidio. Décadas después, su familia exigió que el cuerpo fuera exhumado. En 1994, el médico forense James Stars examinó los restos de Olson y concluyó que el hematoma craneal era inconsistente con una caída y consistente con un golpe previo al impacto. Lo que se sabe con certeza es que, días antes de su muerte, Olson había sido dosificado con LSD sin su conocimiento ni consentimiento en una reunión de trabajo de la CIA. Lo que ocurrió después de que él empezó a hacer preguntas incómodas es lo que el 95% de los archivos destruidos podría haber respondido, porque esa es la geometría central de MKUltra como archivo prohibido. No es solo lo que los 20.000 documentos supervivientes revelan, es la forma del agujero que dejaron los documentos destruidos. Los índices de archivo que sobrevivieron, porque eran registros financieros y no fueron priorizados para la destrucción, mencionan subproyectos cuyos nombres no tienen ningún archivo asociado. Subproyectos sobre transferencia de comportamiento, sobre modificación de identidad, sobre implantación de memoria. Los nombres están. El contenido no. En 1977, el director de la CIA, Stansfield Turner, testificó ante el Senado que el programa había incluido experimentos en sujetos que, y esta es su formulación exacta, no podían haber dado consentimiento informado, entre ellos pacientes psiquiátricos, personas sin hogar y prisioneros.
Varias víctimas canadienses demandaron al gobierno de los Estados Unidos y recibieron compensaciones económicas sin que el gobierno admitiera responsabilidad formal. La mayoría de los sujetos de los experimentos nunca fueron identificados, nunca recibieron ninguna compensación. Muy probablemente nunca supieron lo que les habían hecho. Los académicos e historiadores de la inteligencia sostienen que MKUltra fue el producto de una época, no de una política permanente. La Guerra Fría generó una cultura institucional de secretismo y urgencia que desactivó los mecanismos normales de supervisión ética. Cameron era un científico sin escrúpulos que actuó dentro de un sistema sin controles. La destrucción de los archivos fue el acto de un hombre que anticipaba una investigación, no la evidencia de un encubrimiento más profundo. Esta interpretación es razonable, es coherente, y puede ser completamente correcta. Pero Helms eligió destruir esos archivos específicos y no otros. Eligió el contenido de la investigación, no las finanzas, no el personal, no los registros operacionales. Esa selección implica una jerarquía de lo que era más importante ocultar, y lo que quedó en los índices sin contenido, los nombres de subproyectos sin archivos, sugiere que lo destruido no era solo evidencia de crueldad, era evidencia de resultados. ¿Qué nivel de conocimiento sobre la manipulación de la mente humana alcanzaron los investigadores de MKUltra en 20 años de trabajo sin supervisión ética ni límites legales? ¿Ese conocimiento fue realmente destruido? ¿O fue preservado en un formato diferente y utilizado de maneras que nunca se someterán a ninguna audiencia del Senado? ¿Y cuántos de los sujetos de esos experimentos, cuántas personas reales con nombres reales y familias reales, siguen sin ser identificadas porque los archivos que contenían sus nombres fueron los primeros en entrar en las trituradoras? Hemos llegado al final de este recorrido desde el año 9600 a.C. hasta enero de 1973. Desde un templo enterrado bajo la tierra en Turquía hasta los sótanos de Langley, Virginia. Y si hay algo que conecta a todos estos archivos, es esto. Alguien, en algún momento, tomó una decisión activa. No el tiempo, no la erosión, no el olvido. Una persona o una institución decidió que esto no debía saberse. 11.600 años no son solo historia, son una pregunta que sigue abierta. Y tú acabas de decidir hacerla. Tiwanaku y el lago Titicaca. Hay lugares en el mundo donde la geografía misma parece contradecirse, donde lo que ves y lo que debería haber sido posible no encajan, y la distancia entre esos dos hechos es tan grande que la única forma honesta de mirarla es admitir que algo que no comprendemos ocurrió aquí. El altiplano boliviano, a 3.842 metros sobre el nivel del mar, es uno de esos lugares. El aire escasea. El viento corta. El cuerpo humano tarda semanas en aclimatarse lo suficiente como para trabajar con eficiencia. Y sin embargo, en este paisaje que parece hostil a la acumulación de cualquier cosa, alguien construyó una de las ciudades más grandes y más complejas de su tiempo, con una arquitectura que desafía la explicación, con una red comercial que abarcaba todo el mundo andino, y con muelles de piedra, muelles diseñados para anclar embarcaciones de carga, que hoy se encuentran a 19 kilómetros del agua y 30 metros por encima de su nivel actual. Tiwanaku no es un misterio marginal. Es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, excavado sistemáticamente desde la década de 1950 por el arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés, y luego por investigadores como Alan Colata, de la Universidad de Chicago, y Oswaldo Rivera, de la Universidad Mayor de San Andrés. Lo que esas excavaciones han revelado es una ciudad que en su apogeo, entre los años 500 y 1000 de la era común, albergó entre 10.000 y 20.000 habitantes directos, con un área de influencia que Colata estima en aproximadamente 1 millón de personas distribuidas a lo largo de los Andes. Es decir, Tiwanaku no era una aldea ceremonial, era una capital. Y era una capital construida en un lugar donde, según toda lógica económica, no debería haber existido una capital. La arquitectura del sitio es el primer problema. El complejo de Pumapunku, parte integral del conjunto de Tiwanaku, contiene bloques de piedra arenisca roja de hasta 131 toneladas. La cantera de origen de esa piedra está en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, a 90 kilómetros de distancia y al otro lado del agua. El transporte de esos bloques requirió balsas de totora de una capacidad de carga sin precedentes para cualquier cultura documentada en la región, o métodos alternativos que nadie ha logrado identificar con certeza.
Los bloques, una vez en el sitio, fueron tallados y ensamblados con una precisión que los arqueólogos reconocen como excepcional, conjuntas que muestran un nivel de ajuste difícil de explicar con las herramientas de piedra y bronce que se conocen del período. Pero la arquitectura, por imponente que sea, no es el elemento más perturbador de Tiwanaku. Lo más perturbador es lo que el investigador Oswaldo Rivera documentó en las inmediaciones del sitio. Estructuras portuarias, muelles con argollas de amarre esculpidas en piedra, diseñadas con inequívoca funcionalidad náutica, ubicadas a 19 kilómetros de la orilla actual del lago Titicaca y a una altitud aproximadamente 30 metros superior al nivel actual del agua. Para que esos muelles cumplieran su función, el lago debía haber estado exactamente allí cuando fueron construidos. Lo que significa que en algún momento de la historia de Tiwanaku, el lago Titicaca era un cuerpo de agua significativamente más grande y más alto de lo que es hoy. Esta no es una conjetura especulativa. Los datos sedimentológicos y palinológicos, el estudio del polen atrapado en las capas de sedimento del fondo del lago, confirman que el Titicaca ha experimentado variaciones dramáticas en su nivel a lo largo del Holoceno. Análisis publicados en Quaternary International muestran fluctuaciones significativas con caídas súbitas, posiblemente relacionadas con cambios climáticos abruptos. Lo que está en debate no es si el lago cambió, sino cuándo y cuánto, y qué implicaciones tiene eso para la cronología de lo que fue construido en sus orillas. El sistema agrícola de Tiwanaku añade otra capa de complejidad. Los campos elevados, conocidos en quechua como suca colus, son un sistema de canales de irrigación y drenaje excavados en el altiplano que Clark Erickson de la Universidad de Pensilvania estudió y replicó experimentalmente en la década de 1990. Los resultados fueron sorprendentes. Los campos elevados producían rendimientos agrícolas 3 veces superiores a los métodos modernos en la misma altitud y creaban microclimas que elevaban la temperatura local varios grados durante las heladas nocturnas, protegiendo los cultivos de la destrucción. Era una tecnología agrícola de precisión, desarrollada a casi 4.000 metros de altitud, por una cultura que la ciencia convencional cataloga como sin escritura y sin rueda. Los análisis de isótopos de estroncio en restos óseos de Tiwanaku, publicados por Paul Knudson en el American Journal of Physical Anthropology en el año 2004, revelaron que una proporción significativa de los individuos enterrados en el sitio no era originaria del altiplano boliviano. Provenían de regiones tan distantes como la costa del Pacífico y la selva amazónica, lo que confirma que Tiwanaku era un centro de peregrinación de alcance continental. Y estudios de magnetometría y georadar realizados por John Janusek, de la Universidad de Vanderbilt, identificaron en los años 2000 estructuras enterradas que extienden el perímetro urbano real hasta 4 kilómetros cuadrados, muy por encima de lo visible en la superficie. Los arqueólogos andinos tienen una explicación coherente para el colapso de Tiwanaku alrededor del año 1000 de la Era Común. Una sequía prolongada, documentada en los mismos sedimentos lacustres, que colapsó el sistema agrícola y dispersó la población. La explicación del origen de la ciudad apunta a la combinación de agricultura intensiva, control del comercio de larga distancia y una ideología religiosa poderosa, capaz de movilizar mano de obra desde grandes distancias. Las variaciones del lago, según esta lectura, son fluctuaciones naturales que se enmarcan dentro de los rangos históricos conocidos. Pero la posición de los muelles no corresponde a las fluctuaciones documentadas del lago durante el período de apogeo de Tiwanaku. Corresponde a variaciones de un período mucho más antiguo, posterior al último máximo glacial, hace entre 10.000 y 6.000 años. Si esos muelles son tan antiguos como su ubicación sugiere, entonces Tiwanaku como asentamiento habitado y portuario tendría una historia mucho más larga de lo que el consenso académico actual acepta. Es posible que el Tiwanaku visible, los templos, las plataformas, el conjunto de Pumapunku sea la reconstrucción tardía y parcial de un sitio cuya historia real comienza en una época que todavía no hemos excavado. ¿Qué hay en el fondo del lago Titicaca, donde buzos han reportado estructuras de piedra a profundidades incompatibles con el nivel actual? ¿Y por qué no existe todavía una expedición arqueológica sistemática y financiada para estudiarlo? ¿Y qué relación tienen las técnicas constructivas de Tiwanaku con las de Sacsayhuamán, con las de Göbekli Tepe, con todos los demás sitios de este recorrido, donde alguien movió piedras que no debería haber podido mover?
La respuesta, si existe, no está en la superficie. Está bajo el agua, bajo la tierra, en los archivos que nadie ha abierto todavía. Y lo que viene a continuación es más pequeño que un bloque de 100 toneladas, más pequeño que un muelle de piedra, más pequeño que cualquier cosa que hemos visto hasta ahora. Y, sin embargo, es quizás el misterio más profundo, porque ha resistido a cada mente humana que ha intentado penetrarlo durante más de un siglo. La cueva de Naika. 300 metros. Esa es la distancia que separa la superficie del desierto de Chihuahua, en el norte de México, de la cámara más extraordinaria que la naturaleza ha producido en la Tierra. 300 metros de roca sólida encima. Y abajo, una caverna que parece el interior de un mundo diferente. Columnas de selenita blanca translúcida de hasta 12 metros de longitud y 4 metros de diámetro, dispuestas en ángulos imposibles, proyectando reflejos en todas las superficies de la sala, como si el espacio mismo estuviera construido de luz sólida. Son los cristales naturales más grandes jamás documentados en el planeta. Y dentro de algunos de ellos, dormidos en una oscuridad perfecta desde hace 50.000 años, había organismos vivos. El descubrimiento fue accidental, como tantos otros en este recorrido. En el año 2000, mineros de la empresa Industrias Peñoles perforaron una galería de exploración buscando depósitos de plomo y plata bajo la mina de Naika, en Chihuahua. La broca atravesó el techo de una cámara que ningún ser humano había visto jamás. Lo que encontraron no tenía precedente. El mayor cristal medía 11 metros y 4 decímetros de longitud, 4 metros de diámetro y pesaba aproximadamente 55 toneladas, según las mediciones del geólogo Juan Manuel García Ruiz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, publicadas en la revista Geology en el año 2007. El problema era entrar. La temperatura dentro de la caverna alcanza los 58 grados centígrados, con una humedad del 99%. En esas condiciones, el cuerpo humano sin protección entra en hipertermia severa en menos de 15 minutos. Los primeros científicos que accedieron al sitio usaron trajes refrigerados diseñados específicamente para la exploración de la cueva, que les permitían trabajar durante periodos de entre 20 y 45 minutos antes de tener que retirarse. Esto significa que la suma total del tiempo de investigación científica controlada dentro de la Cueva de los Cristales, a lo largo de todos los años en que estuvo accesible, se mide en horas, no en días. García Ruiz y su equipo determinaron el mecanismo de formación de los cristales con una precisión notable. El agua subterránea de la región, cargada de sulfato de calcio, circuló durante cientos de miles de años a través de cámaras mantenidas a una temperatura de entre 54 y 58 grados centígrados, una ventana termal extraordinariamente estrecha que corresponde exactamente al punto de equilibrio entre la anhidrita, la forma seca del mineral, y el yeso, su forma hidratada. En ese punto exacto de temperatura, el mineral no se disuelve ni precipita en cristales pequeños. Crece. Crece lentamente, aproximadamente 1 centímetro por siglo, durante un periodo que los modelos geoquímicos del equipo estiman entre 500.000 y 1 millón de años. García Ruiz identificó además 2 cámaras adicionales en la misma mina, la Cueva de las Velas y la Cueva de las Espadas, con formaciones de escala menor pero igualmente excepcionales, sugiriendo que la Cueva de los Cristales es el ejemplo más grande de un sistema subterráneo mucho más extenso. Todo esto es extraordinario, pero lo que convirtió a Naika en un punto de inflexión para la ciencia no fue la geología, fue la biología. En el año 2009, la NASA incluyó el sitio dentro de sus proyectos de investigación de astrobiología, la disciplina que estudia la vida en condiciones extremas como modelo para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Y en el año 2017, Penélope Boston, directora del Instituto de Astrobiología de la NASA, presentó en la conferencia anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia los resultados de un trabajo que había llevado años de preparación. Su equipo había extraído, con protocolos de contaminación extremadamente estrictos, microbios de inclusiones fluidas, burbujas de agua líquida atrapadas en el interior de los cristales. Y en condiciones controladas de laboratorio, esos microbios habían sido reactivados. Estaban vivos. Llevaban aproximadamente 50.000 años en estado de hibernación dentro de la roca cristalina, sin luz, sin nutrientes externos, sin ningún contacto con el mundo exterior.
Y sus análisis genéticos preliminares sugerían algo que Boston describió con una cautela característica de la buena ciencia, pero que, leída con atención, es profundamente perturbadora. Algunos de esos organismos podrían representar linajes bacterianos y arqueales que no aparecen en ninguna base de datos de vida conocida en la Tierra. Organismos que, si la interpretación es correcta, evolucionaron en aislamiento completo durante decenas de miles de años, desarrollando una bioquímica que no hemos visto antes. Los críticos señalaron con razón que el principal riesgo en este tipo de investigación es la contaminación, microbios modernos que ingresan a los cristales durante la perforación y son confundidos con organismos antiguos. Boston y su equipo anticiparon esta objeción y diseñaron sus protocolos precisamente para abordarla. Las adaptaciones metabólicas de los organismos identificados, argumentó Boston, corresponden a las condiciones específicas del interior del cristal, no a las condiciones del exterior. Pero el debate científico sobre los resultados definitivos sigue abierto, en parte porque la investigación fue interrumpida por una razón que nadie en el equipo científico controló. En 1915, la empresa Peñoles comenzó a reducir operaciones en la mina de Naica. Las bombas que mantenían el nivel freático artificial de la región, que era lo que permitía el acceso a la cueva, fueron gradualmente desactivadas. En el año 2017, la cueva de los cristales quedó completamente inundada de nuevo. Los cristales están ahora bajo el agua. Los microbios atrapados en ellos son de nuevo inaccesibles. Y no existe, hasta donde se sabe públicamente, ningún plan financiado y concreto para drenar de nuevo la caverna y continuar la investigación. Los geólogos sostienen que la formación de los cristales de Naica, por extraordinaria que sea en escala, es perfectamente explicable por los principios conocidos de la mineralización hidrotermal. La existencia de microbios en condiciones extremas tampoco es nueva. La ciencia lleva décadas documentando vida en ambientes que parecían incompatibles con ella. Lo que está genuinamente en disputa es la antigüedad de esos microbios específicos y la novedad de sus linajes genéticos, y esa disputa no puede resolverse porque el sitio ya no es accesible. Pero si los organismos son lo que Boston sugería, si son reales, si sus linajes son efectivamente desconocidos, entonces hay formas de vida en la Tierra con 50.000 años de historia evolutiva aislada que nunca han sido catalogadas, estudiadas ni comprendidas. ¿Qué otros organismos de linajes completamente desconocidos están atrapados ahora mismo en formaciones geológicas similares en otras partes del planeta, en el fondo de los océanos, en glaciares, en cavernas hidrotermales que todavía no hemos perforado? ¿Qué conocimiento bioquímico podría contener la biología de un ser vivo que ha evolucionado en aislamiento completo durante 50 milenios? ¿Y cuánto tiempo tenemos antes de que esa información se pierda de manera definitiva? No por una decisión política ni por un decreto institucional, sino simplemente porque el agua subió y nadie tuvo prisa suficiente. La cueva está cerrada, pero el código Voynich lleva siglos abierto, frente a los ojos de todos, esperando a alguien que pueda leerlo. Y nadie, en más de 100 años de intentos, lo ha logrado. El manuscrito Voynich. Está en una biblioteca de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut. Cualquiera puede pedir verlo. Está digitalizado en alta resolución y disponible en Internet de forma gratuita. No hay nada secreto en su ubicación ni en su acceso. Y, sin embargo, lleva más de 100 años siendo el texto más completamente indescifrable que existe en la historia de la humanidad, resistiendo el análisis de criptógrafos de agencias de inteligencia, de lingüistas computacionales, de botánicos, de historiadores del arte y de sistemas de inteligencia artificial entrenados en cientos de idiomas. No es un archivo prohibido porque alguien lo haya ocultado. Es un archivo prohibido porque nadie ha encontrado la llave para abrirlo. El manuscrito fue adquirido en el año 1912 por el librero anticuario polaco-americano Wilfrid Voynich, en la Villa Mondragone, cerca de Roma, donde estaba guardado entre otros documentos de la Compañía de Jesús. Con él había una carta de 1665, escrita por el rector de la Universidad de Praga, Johannes Marcus Marci, dirigida al jesuita y polímata Athanasius Kircher, el mayor criptógrafo y erudito de su tiempo. Marci decía que el libro había pertenecido al emperador Rodolfo II de Habsburgo, quien había pagado 600 ducados de oro por él, el precio aproximado de una mansión en la Praga del siglo XVII. Kircher, que había descifrado hasta entonces más jeroglíficos que ningún otro estudioso de su época, nunca respondió.
El análisis de carbono 14 realizado en el año 2009 por el Laboratorio de Espectrometría de Masas con Acelerador de la Universidad de Arizona sobre 4 muestras de pergamino tomadas de distintas páginas fechó el material entre 1404 y 1438 de la Era Común, con un nivel de confianza del 95%. El manuscrito fue producido en el siglo XV. No es una falsificación moderna. El pergamino es auténtico. Las tintas son auténticas, y lo que está escrito en ellas es completamente opaco. El texto ocupa 240 páginas de vitela, piel animal preparada con una calidad que sugería un encargo costoso y deliberado. Está escrito en un sistema de entre 20 y 25 caracteres únicos que no corresponden a ningún alfabeto conocido, con una longitud de palabra media de 5 a 6 caracteres y muy pocas palabras de una sola letra, una distribución diferente al latín y al inglés, pero vagamente comparable en estructura al árabe clásico. El texto total contiene aproximadamente 35.000 palabras. Lo que hace al manuscrito Voynich genuinamente perturbador para la lingüística no es que sea ilegible, es que se comporta estadísticamente como si fuera legible. El lingüista Jorge Stolfi, de la Universidad de Campinas en Brasil, demostró en 1997 que la distribución de caracteres del voynichés, el nombre informal dado a su escritura, exhibe una entropía de Shannon, la medida estadística de la complejidad informacional de un sistema de símbolos, más cercana a la de un idioma natural que a la de cualquier cifrado conocido del período. Esto significa que la escritura no es aleatoria. Tiene estructura interna. Tiene lo que la lingüística llama redundancia, la propiedad que hace que en un idioma natural algunas letras sigan previsiblemente a otras. Se comporta como un idioma, solo que no es ninguno que conocemos. Las ilustraciones amplifican el misterio en lugar de resolverlo. La sección botánica del manuscrito muestra aproximadamente 113 plantas en detalle, con raíces, tallos, flores y semillas. Ninguna ha sido identificada de manera definitiva en ningún catálogo botánico existente. Algunas muestran estructuras que no corresponden a ninguna especie conocida. Otras presentan similitudes parciales con plantas del Nuevo Mundo, lo que ha generado hipótesis sobre un posible origen americano del contenido. Pero ninguna ha resistido el escrutinio sistemático. La sección astronómica muestra 12 diagramas circulares con lo que parecen ser constelaciones y marcadores de meses, sin correspondencia clara con ningún calendario europeo, árabe o asiático conocido. La sección que los investigadores llaman balneológica muestra decenas de figuras humanas femeninas bañándose en líquidos de colores que fluyen por tuberías y canales sin origen ni destino reconocibles, conectadas entre sí por una hidráulica que no tiene equivalente en ningún texto médico o alquímico del período. Hay además 38 páginas que faltan. El cosido original del manuscrito revela claramente la ausencia de esas páginas, que fueron removidas por quién y cuándo es desconocido, antes de que el libro llegara a manos de Voynich, o tal vez antes de que llegara a manos de Rodolfo II. Su contenido es completamente desconocido. El consenso académico actual oscila entre dos hipótesis principales. La primera es que el manuscrito es un elaborado engaño, un texto sin sentido, diseñado para parecer un idioma sin serlo, quizás creado para venderlo a un coleccionista crédulo como Rodolfo II. La segunda es que es un cifrado real de una complejidad sin precedentes para su época. En el año 2019, el investigador Gerard Cheshire publicó un artículo afirmando haber descifrado el manuscrito como un protorromance vulgar con influencias del latín y del árabe. La comunidad académica revisó sus argumentos y los rechazó con consistencia. La revista Romance Studies distanció su publicación de las conclusiones. El misterio no cedió. Pero si la hipótesis del engaño es correcta, estamos ante el engaño más costoso, más laborioso y más estadísticamente sofisticado producido en la historia anterior a la era computacional. 240 páginas de vitela cara, ilustradas a color con una habilidad artística considerable, con propiedades lingüísticas internas cuya complejidad requeriría un conocimiento de teoría de la información que no fue formalizada matemáticamente hasta el siglo XX. ¿Para quién? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué el mayor criptógrafo de su tiempo, Athanasius Kircher, nunca respondió a la carta que le enviaba el libro para que lo descifrara?
Es posible que el manuscrito Voynich sea la enciclopedia de una tradición de conocimiento, botánica, médica, astronómica, ritual, que fue completamente eliminada de la historia escrita, quizás durante las purgas religiosas del siglo XIV o XV. ¿Están las 38 páginas faltantes en algún archivo del Vaticano? ¿En una colección privada? ¿O fueron destruidas precisamente porque contenían lo que hacía al resto del texto comprensible? Y si el voynichés no es un cifrado ni un engaño, sino un idioma real de una comunidad que fue borrada tan completamente que no dejó ningún otro registro, ni una sola palabra en ningún otro documento del mundo, nadie lo sabe. Y esa es, quizás, la respuesta más honesta disponible. Del misterio del lenguaje descendemos ahora a algo más antiguo todavía, a documentos que sí podemos leer, escritos en idiomas que sí conocemos, guardados en cuevas que alguien visitó antes de que llegaran los arqueólogos. Y lo que falta de esos documentos puede ser más elocuente que lo que quedó: los manuscritos del Mar Muerto y la Cueva 12. En la primavera de 1947, un pastor beduino de 15 años llamado Muhammad Ahmed al-Hamed, conocido por el apodo de Ed-Dib, perseguía una cabra descarriada por las laderas áridas de las colinas sobre el Mar Muerto. Para matar el tiempo, arrojó una piedra al interior de una abertura en la roca. Escuchó que rompía algo. Bajó a mirar. Dentro de la cueva encontró jarras de barro selladas con pergaminos enrollados en su interior. Así comenzó el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Lo que el pastor no sabía, y lo que nadie supo durante décadas, es que 70 años después los arqueólogos encontrarían una cueva más, la número 12, con las jarras intactas, vacías. Los manuscritos del Mar Muerto son, en conjunto, más de 900 textos escritos entre el año 200 antes de la Era Común y el año 70 de la Era Común, hallados en 11 cuevas en la región de Qumrán, en el desierto de Judá, entre 1947 y 1956. Incluyen los fragmentos más antiguos conocidos del Antiguo Testamento hebreo, con copias del libro de Isaías que anteceden en 1000 años a los manuscritos usados para la traducción bíblica estándar, así como textos apócrifos, himnos, reglas de comunidad y escritos que se atribuyen al grupo judío conocido como los esenios. Son irreemplazables y llegaron al mundo académico en condiciones que desde el principio estuvieron marcadas por la opacidad. El acceso a los manuscritos sin publicar estuvo restringido durante décadas a un pequeño grupo de académicos, compuesto principalmente por eruditos católicos, bajo la dirección del padre Roland de Vos. La apertura completa al mundo académico no se produjo hasta 1991, cuando los investigadores Robert Eisenman y Michael Weiss publicaron una concordancia no autorizada del texto completo, basada en fotografías que habían circulado fuera del círculo oficial. El escándalo académico que siguió reveló que algunos de los manuscritos sin publicar llevaban décadas esperando análisis que nunca llegaban. No se han dado explicaciones satisfactorias de por qué. En el año 2017, un equipo conjunto de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Autoridad de Antigüedades de Israel anunció el descubrimiento de la Cueva 12, identificada mediante análisis sistemático de terreno y georadar, como el sitio más probable de un depósito adicional de manuscritos. La excavación fue minuciosa. Encontraron jarras de almacenamiento de cerámica del mismo tipo, material y período que las de las otras 11 cuevas, fragmentos de cuero que el análisis de carbono 14 confirmó como contemporáneos de los manuscritos conocidos, y un instrumento de madera utilizado para excavar. El carbono 14 del instrumento lo fechó en el siglo XX. Alguien había estado allí antes. Alguien que usaba herramientas modernas. Alguien que sabía exactamente lo que buscaba, lo encontró y se lo llevó. La Autoridad de Antigüedades de Israel declaró que la cueva había sido probablemente saqueada por buscadores de tesoros clandestinos en algún momento de las décadas recientes, una práctica endémica en la región, desde el descubrimiento de las primeras cuevas en 1947. Esta explicación es plausible. El mercado negro de antigüedades bíblicas ha estado en ebullición continua desde entonces. Se estima que entre el 25 y el 40% del material total de los manuscritos del Mar Muerto llegó a manos de investigadores y museos a través del mercado beduino informal antes de cualquier excavación controlada. Las ventas ilegales de fragmentos de pergamino continuaron en el siglo XXI. El Museo de la Biblia de Washington, D.C.
Adquirió entre los años 2009 y 2014 decenas de fragmentos que afirmaba eran manuscritos del Mar Muerto. En el año 2020, análisis forenses encargados por el propio museo revelaron que todos los fragmentos eran falsificaciones modernas, pergaminos auténticos de la antigüedad con inscripciones añadidas recientemente. Pero vaciar una cueva de pergaminos de 2000 años sin dañar las jarras, sin dejar fragmentos identificables y sin que ninguno de los textos haya aparecido en el mercado de antigüedades ni en ninguna colección privada conocida durante los 70 años transcurridos desde el descubrimiento de las otras cuevas, eso requiere una discreción que trasciende el saqueo oportunista. El saqueador ordinario vende. Este material nunca apareció en ningún mercado conocido. Lo que significa que quien tomó el contenido de la Cueva 12 no lo hizo para venderlo, lo hizo para que no fuera visto. Entre los textos de las 11 cuevas conocidas, hay documentos que el investigador Robert Eisenman, de la Universidad Estatal de California en Long Beach, interpreta como descripciones de un maestro de justicia y un sacerdote malvado que colisionan frontalmente con la cronología y la teología del Nuevo Testamento canónico, sugiriendo conexiones con el entorno histórico de Jesús de Nazaret que la institución eclesiástica ha considerado, en el mejor de los casos, incómodas. Esto no prueba nada, pero explica por qué el acceso a los textos sin publicar fue restringido durante décadas y por qué algunos investigadores independientes han señalado que la lentitud en la publicación no era puramente académica. ¿Qué había en la Cueva 12 que justificaba extraerlo antes de que llegaran los arqueólogos? ¿Textos que contradicen de manera irreconciliable alguna narrativa que alguien considera intocable? ¿O simplemente material valioso en el mercado negro que fue vendido en canales que todavía no hemos rastreado? ¿Y cuántas otras cuevas en el desierto de Judá contienen jarras, vacías o no, que todavía no han sido excavadas oficialmente, décadas después de que la tecnología para identificarlas esté disponible? Estas preguntas no tienen respuesta pública. Y esa ausencia de respuesta, en un campo tan estudiado y tan vigilado como el de los manuscritos del Mar Muerto, es en sí misma una forma de información. Dejamos el desierto de Judá y cruzamos el océano. Lo que viene a continuación se puede sostener en la palma de la mano, y por eso, si cabe, resulta aún más difícil de explicar. La batería de Bagdad, 14 centímetros. Eso es todo lo que mide la jarrita de arcilla que Wilhelm König desenterró cerca de Bagdad en el año 1936, durante excavaciones en el sitio de Kuyut Rabua. El objeto era tan pequeño, tan ordinario en apariencia, que habría podido pasar desapercibido entre los miles de artefactos de una excavación. Pero König era lo suficientemente cuidadoso como para examinar lo que había dentro, y lo que encontró en el interior de esa jarrita de barro del período Parto, en algún punto entre el año 250 antes de la Era Común y el año 250 de la Era Común, era una configuración de materiales que no debería haber existido. Un cilindro de cobre enrollado, una varilla de hierro centrada con precisión en el interior del cilindro y un tapón de asfalto natural sellando el extremo superior. König tardó 2 años en publicar su observación. Lo que describió en su artículo de 1938 era la estructura exacta de una celda galvánica, una batería. La electricidad como fenómeno comprendido y controlado no llegó a la ciencia occidental hasta el trabajo de Alessandro Volta, quien construyó la primera pila voltaica en el año 1800. El principio electroquímico que convierte la reacción entre dos metales distintos en un electrolito en corriente eléctrica fue formalizado en el siglo XIX. Y aquí, en Mesopotamia, en algún momento de los primeros siglos de la Era Común, alguien había construido un dispositivo con exactamente esa estructura. Las réplicas confirmaron el funcionamiento. Llenadas con líquidos ácidos que estaban disponibles en la Mesopotamia del período, jugo de uva fermentado con su contenido de ácido tartárico, vinagre con su ácido acético o solución de sulfato de cobre, las réplicas de la batería de Bagdad producen entre medio y 2 voltios de corriente eléctrica. El experimento fue documentado con detalle por Arne Egebrecht, del Museo Römer-Pelizeus de Hildesheim, Alemania, en los años 70 del siglo XX. No es especulación, es electroquímica básica. Y funciona. El diseño del artefacto original muestra una comprensión, intuitiva o teórica, de los principios involucrados. El cilindro de cobre tiene un diámetro de 26 milímetros. La varilla de hierro está centrada con precisión en el interior del cilindro,
con una separación uniforme en toda su longitud, exactamente la configuración que maximiza la superficie de reacción electroquímica entre los dos metales. El asfalto natural del tapón es un aislante eléctrico eficiente, apropiado para contener el electrolito. Nada de esto parece accidental. Y Egebrecht fue un paso más lejos. Usando una réplica de la batería de Bagdad, sulfato de oro como electrolito y una figurilla de plata como objeto de deposición, logró galvanizar la superficie de la figurilla con una capa uniforme de oro. Lo que esto sugirió era que el galvanismo, el proceso de depositar una capa de metal sobre otra superficie mediante corriente eléctrica, podrían haber sido una técnica artesanal en uso en Mesopotamia casi 2000 años antes de que la física occidental lo explicara. Algunos investigadores señalaron entonces que objetos metálicos de museos del mundo entero, procedentes de las mismas regiones y periodos, muestran capas de metal precioso con un espesor y una uniformidad difícilmente explicables mediante las técnicas de dorado manual documentadas para la época. Nadie ha realizado todavía un análisis sistemático de esos objetos, buscando específicamente capas de galvanizado electrolítico. La pregunta no se ha hecho de manera institucional. En el Museo Nacional de Irak, antes de los conflictos que sacudieron el país desde 1990 en adelante, existían entre 10 y 12 jarras similares de distintos tamaños halladas en la misma región y el mismo período que la original de Bagdad. No estaban agrupadas ni interpretadas como un sistema, estaban catalogadas como recipientes de almacenamiento, dispersas en diferentes colecciones. En el año 2003, durante la invasión de Irak, el Museo Nacional fue saqueado. Se estima que entre 15.000 y 170.000 objetos desaparecieron en el caos de esos días, incluyendo material no catalogado de las excavaciones de Kuyut Rabua. Varias de esas jarras nunca fueron recuperadas. El consenso arqueológico especializado en Mesopotamia sostiene que la batería de Bagdad era un contenedor de almacenamiento, quizás para pergaminos o materiales orgánicos, y que la coincidencia de sus materiales con los de una celda galvánica es accidental. Señalan que no existe ningún texto cuneiforme ni arameo que mencione electricidad, galvanismo ni ningún proceso que requiriera corriente eléctrica. Sin evidencia de uso en contexto, atribuirle función eléctrica al objeto sería, según esta postura, proyectar conocimiento moderno sobre un artefacto antiguo, pero la ausencia de texto no prueba la ausencia de conocimiento, prueba la ausencia de registro escrito. Hay muchas cosas que los artesanos hacen sin escribirlas, transmitidas de maestro a aprendiz durante generaciones sin necesidad de formalizarse en ningún documento. ¿Es posible que el galvanismo, o algún proceso que aprovechara la corriente eléctrica sin comprenderla en términos de física teórica, fuera una técnica artesanal transmitida oralmente en ciertos talleres de Mesopotamia? ¿Y si los objetos metálicos de origen antiguo, que han deslumbrado a los visitantes de museos durante siglos, tienen un secreto en su superficie, una capa de metal imposiblemente delgada y uniforme que nadie ha revisado porque la pregunta correcta no se había formulado todavía? ¿Cuántas de las jarras similares a la de König siguen en manos desconocidas, extraídas de Bagdad en el caos de 2003, guardadas en depósitos privados cuya existencia nadie ha anunciado? La batería cabe en la palma de la mano. Lo que viene a continuación llena una montaña, y las preguntas que genera son tan grandes como los bloques que nadie sabe cómo movieron. Sacsayhuamán. Estás parado frente a un bloque de piedra andesita que pesa 125 toneladas. El bloque más grande de cualquier grúa de construcción pesada del mundo actual podría moverlo, con dificultad, en terreno plano, con infraestructura de acceso y en condiciones controladas. Aquí no hay grúa, no hay infraestructura. El bloque está sobre una cresta montañosa del Perú, a 3.701 metros de altitud, y encaja con el bloque contiguo con una tolerancia de menos de medio milímetro, sin una gota de mortero entre ellos, sin una herramienta de metal en todo el sitio. Y los propios incas, la civilización más avanzada de América precolombina, decían que no habían sido ellos quienes lo habían puesto allí. Sacsayhuamán es el nombre quechua del complejo monumental que corona el cerro al norte del Cuzco, la capital del Imperio Inca, en Perú. Pedro Cieza de León, cronista español que llegó al Perú en 1547, escribió que era la obra más asombrosa que había visto en el Nuevo Mundo y que le era imposible entender con qué herramientas y con qué fuerza humana había sido construida. 4 siglos y medio de arqueología y arquitectura modernas no han resuelto completamente su pregunta.
La muralla triple de Sacsayhuamán se extiende en forma de zigzag a lo largo de aproximadamente 360 metros y sube en 3 terrazas escalonadas. Los bloques que la componen son de tamaños enormemente variables, desde varios cientos de kilogramos hasta los 125 toneladas del más grande documentado, y todos están tallados en formas poligonales irregulares, lo que significa que cada bloque tiene una forma diferente, con múltiples ángulos distintos y encaja simultáneamente con todos los bloques que lo rodean. El llamado bloque de los 12 ángulos, ubicado en la calle Hatun Rumiyok del Cuzco y parte del mismo sistema constructivo, tiene exactamente 12 ángulos de encaje perfectos, con 6 bloques distintos adyacentes. Es una pieza de ingeniería de precisión que cualquier cantero moderno miraría con incredulidad. El arquitecto y arqueólogo Jean-Pierre Protzen, de la Universidad de California en Berkeley, dedicó años de investigación experimental en las décadas de 1980 y 90 a intentar replicar las técnicas de tallado inca con herramientas de piedra documentadas en el período. Sus resultados, publicados en el Journal of the Society of Architectural Historians, confirmaron que el tallado básico de superficies era posible mediante abrasión progresiva con percutores de piedra. Pero Protzen no pudo replicar la precisión de las juntas poligonales en bloques de más de 2 toneladas. La escala del problema se amplifica exponencialmente con el peso. El documental científico producido por Nova y la televisión pública de los Estados Unidos en 1997 intentó mover un bloque de 40 toneladas usando 100 trabajadores y tecnología documentada, exclusivamente cuerdas, rodillos de madera y rampas de tierra. Lograron desplazamientos parciales en terreno plano, no en pendiente, no con el nivel de control que requeriría el posicionamiento preciso de un bloque de esa masa en un encaje poligonal de menos de medio milímetro de tolerancia. Y los bloques de Sacsayhuamán no son de 40 toneladas, son de 125. Una crónica del siglo XVI, usualmente atribuida a Inca Garcilaso de la Vega, describe que 20.000 hombres trabajaron durante décadas en la construcción del complejo. Los cálculos de ingeniería civil modernos sugieren que ese número de trabajadores podría ser suficiente para mover los bloques en condiciones ideales y en terreno plano. Pero el terreno montañoso entre las canteras y el sitio, con diferencias de altitud significativas y sin caminos directos, hace que esa logística sea casi imposible sin algún sistema de ingeniería adicional que no ha sido documentado. El geólogo David Ogburn realizó en el año 2004 análisis de procedencia mediante fluorescencia de rayos X, confirmando que los bloques de andesita azul proceden de la cantera de Rumicolca, a 35 kilómetros del Cuzco, 35 kilómetros en terreno andino, sobre rutas que ascienden y descienden varios cientos de metros de desnivel. Y los estudios sísmicos del complejo han revelado algo que la ingeniería moderna reconoce como sofisticado. El ensamblaje poligonal irregular de Sacsayhuamán actúa como un amortiguador natural de terremotos. Los bloques tienen suficiente movilidad para absorber las ondas sísmicas sin desintegrarse y regresan a su posición tras el movimiento. El terremoto de 1650 que destruyó gran parte del Cuzco colonial dejó intactas las secciones más antiguas de Sacsayhuamán. Las iglesias españolas construidas sobre bases incas se derrumbaron. Las bases resistieron. Hay algo más que los cronistas españoles registraron y que los arqueólogos modernos han tendido a tratar como folclore. Las tradiciones orales quechuas describen que las secciones más antiguas del complejo fueron construidas no por los incas, sino por una civilización anterior cuyos miembros tenían el conocimiento de una sustancia o técnica para alterar la consistencia de la piedra. Esta tradición aparece, con variaciones, en culturas megalíticas de varios continentes, en la construcción de Tiwanaku, en descripciones de sitios megalíticos del Mediterráneo oriental. Los arqueólogos la descartan como mitología. Puede ser exactamente eso. Pero los experimentos controlados no han replicado lo que se ve en Sacsayhuamán, y los propios incas decían que no habían sido ellos. ¿Qué civilización anterior al imperio inca dejó las secciones más antiguas y más precisas del complejo? ¿Y por qué la arqueología convencional no tiene un nombre para esa civilización? ¿Por qué la precisión de las juntas disminuye progresivamente en las secciones más recientes si los constructores eran los mismos y debería esperarse que su técnica mejorara con el tiempo?
¿Y qué dice exactamente la tradición oral quechua sobre los creadores de esas primeras piedras? ¿Y por qué alguien decidió que esa pregunta no merecía una respuesta formal? Los incas decían que los gigantes habían construido esto antes de ellos. La arqueología dice que eso es un mito. Lo que nadie ha explicado todavía es cómo se hace lo que vemos allí. De las montañas del Perú a las llanuras de Mesopotamia, el siguiente archivo prohibido es tan pequeño que durante décadas nadie le prestó la atención que merecía. Y eso, quizás, era exactamente la intención. El osario de Talpiot. El 28 de marzo de 1980, una excavadora que trabajaba en los cimientos de un edificio residencial en el barrio de East Talpiot, al sur de Jerusalén, abrió sin querer el techo de una cámara de piedra tallada en la roca viva. El operador detuvo la máquina. Llamaron a las autoridades. El arqueólogo Joseph Gath, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, llegó al sitio y bajó a la cámara. Dentro había 10 osarios, las cajas de piedra caliza que usaban los judíos del período del Segundo Templo para guardar los huesos de sus muertos tras la descomposición del cuerpo. 6 de los 10 tenían inscripciones, y cuando Gath leyó los nombres, se quedó muy quieto. Los osarios llevaban grabados en arameo, hebreo y griego los siguientes nombres: Yeshua bar Yosef, que en arameo significa Jesús hijo de José; María, en su forma griega Mariamene Mara; Yosef, Yehuda bar Yeshua, es decir, Judas hijo de Jesús; Mateo y Santiago. En la Judea del siglo I de la era común, estos nombres eran comunes. Pero esta combinación específica, en una sola tumba del tipo familiar, en Jerusalén, en el período exacto, no lo es. El estadístico Andrei Feuerberger, de la Universidad de Toronto, calculó la probabilidad de encontrar esta combinación de nombres en una tumba del período por pura coincidencia. El cálculo, publicado en los Annals of Applied Statistics en el año 2008, arrojó una probabilidad de aproximadamente 1 en 600, aunque investigadores que usaron distintos parámetros han obtenido estimaciones que varían entre 1 en 30 y 1 en 30.000, dependiendo de los supuestos sobre la frecuencia de los nombres individuales. Lo que ningún cálculo ha logrado es hacer que la cifra sea estadísticamente trivial. El osario inscrito con Mariamene Mara merece atención específica. La forma del nombre Mariamene no aparece en ningún texto bíblico canónico para referirse a ninguna figura del entorno de Jesús de Nazaret. Sí aparece en textos gnósticos no canónicos, específicamente en el Evangelio de María y en los Hechos de Felipe, donde está asociada a María Magdalena. Si la inscripción corresponde a esa figura, la tumba estaría describiendo una relación familiar entre Jesús de Nazaret y María Magdalena que el canon eclesiástico nunca ha reconocido. El análisis de ADN mitocondrial fue realizado sobre restos extraídos de 2 de los osarios, los identificados como Yeshua y Mariamene, por Carney Matheson, del Laboratorio de Paleo-ADN de la Universidad Lakehead en Canadá. El resultado fue que los 2 individuos no eran parientes por línea materna. En términos genéticos, esto es consistente con, aunque no probatorio de, una relación conyugal entre ellos. La tumba pertenece al tipo Kokhim, nichos horizontales excavados en la roca, característico de familias judías de clase media-alta de Jerusalén del siglo I, no de familias de la Galilea rural, lo cual es inconsistente con la narrativa estándar sobre los orígenes humildes de la familia de Jesús de Nazaret. Y el análisis de la tierra calcárea de los osarios, realizado por el Servicio Geológico de Israel, encontró similitudes en la composición mineral de la tierra adherida a un osario externo, el osario de Santiago, y la tierra de la tumba de Talpiot, aunque el alcance y las conclusiones definitivas de ese análisis siguen en debate. El osario de Santiago, inscrito con las palabras Yaakov bar Yosef Ahui di Yeshua, que en arameo significa Santiago hijo de José, hermano de Jesús, es el 10º osario del conjunto. En el inventario original de excavación de Joseph Gath estaba catalogado como sin inscripción visible y sin ornamentación relevante. En el año 2002, ese osario apareció en el mercado de antigüedades de Jerusalén, en posesión del coleccionista Oded Golan, quien afirmó haberlo adquirido décadas antes. La Autoridad de Antigüedades de Israel procesó a Golan por falsificación de la inscripción. El juicio duró años. En el año 2012, el tribunal absolvió a Golan por falta de pruebas suficientes para la acusación de falsificación, aunque esto no equivale a una declaración de autenticidad certificada.
El informe de excavación original de Joseph Gath permaneció en los archivos de la Autoridad de Antigüedades de Israel durante 27 años antes de ser ampliamente examinado por investigadores externos. Gath murió en 1992 sin haber publicado un análisis completo del sitio. Nadie explicó por qué. Los arqueólogos especializados en el período del Segundo Templo sostienen que los nombres de la tumba de Talpiot eran extraordinariamente comunes en la Judea del siglo I y que la combinación no es estadísticamente significativa dado el volumen de tumbas del período que han sido excavadas o que presumiblemente existen sin excavar. La atribución de esta tumba a la familia histórica de Jesús de Nazaret es, según esta postura, una sobreinterpretación motivada por el valor cultural y mediático del tema, pero el 10º osario no está en la tumba, no está en ningún museo, reapareció en el mercado negro, lo que significa que alguien entró a esa cámara antes o después de la excavación de Gath y se llevó algo que el inventario oficial describía como sin inscripción, y que resultó tener la inscripción más significativa de todas. La pregunta no es solo qué dice el osario de Santiago, es quién sabía lo que había en él cuando todos los demás creían que estaba vacío, y por qué ese conocimiento no fue compartido. Lo que acabamos de dejar en Jerusalén es un archivo del que falta una pieza. Lo que viene a continuación es un archivo del que falta todo, excepto las preguntas que su autor dejó escritas en sus márgenes y que nadie, en más de 500 años, ha podido responder. El mapa de Piri Reis. En 1929, el teólogo e historiador alemán Gustav Adolf Deissmann realizaba un inventario sistemático de los fondos de la biblioteca del Palacio de Topkapi, en Estambul. Entre los documentos revisados ese día había un pergamino de cuero de gacela, doblado y guardado junto a otros materiales cartográficos. Cuando Deissmann lo desplegó, vio un mapa pintado en tintas de varios colores, fechado en el año 919 de la Égira, equivalente al año 1513 de la era cristiana, y firmado por el almirante otomano Piri ibn Haji Muhiddin Reis. Lo que estaba dibujado en la parte inferior del mapa hizo que Deissmann lo enviara de inmediato a la comunidad académica internacional. En ese mapa de 1513 había una costa que la humanidad, según todos los registros históricos disponibles, no debería haber visto hasta 307 años después. La costa en cuestión aparece en el tercio inferior del mapa, más allá del extremo meridional de América del Sur. Muestra una masa continental con bahías, penínsulas, accidentes costeros y profundidades relativas representadas. La Antártida fue descubierta oficialmente en el año 1820, en expediciones lideradas por el ruso Fabian von Bellingshausen y el británico Edward Bransfield. La forma exacta de la costa de la Antártida Occidental bajo su capa actual de hielo no fue mapeada mediante sonar y datos sísmicos hasta la expedición del Año Geofísico Internacional de 1957 a 1958. Y lo que esos datos mostraron coincidía con un grado de detalle que generó décadas de debate, con la costa dibujada en el mapa de Piri Reis. El propio almirante anotó en los márgenes del mapa, en árabe, que lo había compilado a partir de 20 fuentes antiguas, incluyendo mapas de la época de Alejandro Magno y documentos que, según sus propias palabras, él no comprendía del todo. Uno de sus mapas fuente, afirmó, era un mapa del propio Cristóbal Colón, un documento que ningún archivo del mundo ha localizado hasta hoy. En 1960, el profesor Charles Hapgood, de la Universidad King en New Hampshire, publicó un análisis cartográfico del mapa que generó una controversia que dura hasta hoy. Hapgood argumentó que el mapa utilizaba una proyección cartográfica centrada en el Cairo, con una precisión de longitud que superaba la capacidad técnica documentada de los instrumentos de navegación del siglo XVI. La determinación precisa de la longitud fue uno de los problemas científicos más difíciles de la historia de la navegación. No fue resuelta satisfactoriamente hasta la segunda mitad del siglo XVIII con el cronómetro marino de John Harrison. El mapa de 1513 no debería tener esa precisión. Hapgood envió copias del mapa a la unidad cartográfica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la base de Westover. El coronel Harold Thind Olmier respondió en una carta fechada el 6 de julio de 1960, indicando que la representación del área del subcontinente antártico era coherente con los datos del perfil subglacial obtenidos en el Año Geofísico Internacional, añadiendo que no podía explicar cómo los datos del mapa habían sido obtenidos sin el uso de tecnología de reconocimiento aéreo. La costa del Ártico Sur que muestra el mapa no tiene hielo.
Muestra solo roca y topografía costera, como si el cartógrafo o la fuente que el cartógrafo copió hubiera observado esa costa antes de que el hielo la cubriera. El hielo de la Antártida Occidental tiene, según las dataciones glaciológicas actuales, entre 6.000 y 14.000 años de antigüedad. Lo que significa que, si la costa del mapa es genuinamente la Antártida, la fuente que Piri Reis copió sin comprender del todo data de antes de que ese hielo existiera. El mapa también muestra la desembocadura del río Amazonas con notable precisión, incluyendo la isla de Marajó, que no fue cartografiada por los europeos con ese nivel de detalle hasta décadas después de 1513. Y utiliza, según el análisis de Hapgood, coordenadas que implican el uso de trigonometría esférica aplicada a proyección cartográfica, una combinación que los historiadores de la matemática sitúan en la capacidad del período solo de manera marginal. Los cartógrafos académicos mainstream tienen una respuesta a todo esto. La costa meridional del mapa no es la Antártida. Es una deformación de la Patagonia, el extremo sur del continente americano, estirada y rotada hacia el este por los errores de proyección típicos de la cartografía del siglo XVI. La coincidencia con el perfil subglacial antártico es, según esta lectura, ilusoria, producto de la tendencia humana a encontrar patrones en datos ambiguos. La carta del coronel Ohlmeyer, señalan, no fue un pronunciamiento oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sino la opinión de un funcionario en respuesta a una consulta informal. Pero el propio Piri Reis anotó en sus márgenes que la masa austral era una tierra separada y distinta, más allá de los mares del sur, no una continuación del continente americano. Y si la precisión de longitud del mapa es real, si supera genuinamente la capacidad técnica de 1513, entonces tiene que haber venido de algún lugar, de alguna fuente anterior que el almirante copió sin comprender del todo. Lo que Piri Reis llamaba el tiempo de Alejandro puede haber sido una forma de referirse a algo más antiguo todavía, a una tradición cartográfica que no dejó ningún otro rastro en ningún archivo del mundo, porque los archivos que la contenían desaparecieron mucho antes de que alguien pensara en preservarlos. ¿Dónde están los 20 mapas fuente que Piri Reis declaró haber usado? ¿Qué mostraba el resto del mapamundi del que sobrevive solo un tercio? Y si entre las fuentes que el almirante no comprendía, había documentos de una civilización que navegó y mapeó el planeta antes de que el hielo cubriera la Antártida, hace más de 6.000 años, y cuya historia completa está aún por descubrir? Hay una respuesta posible para algunas de estas preguntas. Está enterrada bajo colinas áridas en el sureste de Turquía, en el sitio más antiguo y más desafiante de este recorrido. Y para llegar a ella, hay que retroceder más que en cualquier otro momento de esta historia. Göbekli Tepe, año 9600 a.C. Estás de pie sobre una colina árida en el sureste de Turquía, a 15 kilómetros de la ciudad que hoy se llama Şanlıurfa, y bajo tus pies, enterrado con una precisión que ningún accidente geológico puede explicar, duerme el edificio más antiguo de la historia de la humanidad. Fue construido hace 11.600 años. Fue construido por personas que, según todo lo que los libros de texto decían antes de su descubrimiento, no debían saber construir nada. Y quien lo construyó tomó después la decisión de cubrirlo deliberadamente bajo toneladas de escombros, como si quisiera que sobreviviera a algo que estaba por venir. Göbekli Tepe fue identificado por primera vez en una encuesta arqueológica de 1963, realizada por equipos de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Estambul. Lo catalogaron como un cementerio medieval sin importancia y pasaron a otra cosa. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, del Instituto Arqueológico Alemán, revisó el sitio y entendió de inmediato que estaban ante algo que no tenía ningún nombre conocido. Schmidt dedicó los siguientes 20 años de su vida a excavar Göbekli Tepe. Murió en el año 2014 sin haber tocado más del 5% del área total. Lo que ese 5% reveló reescribió la historia de la civilización humana con la misma intensidad con que un terremoto reescribe la geografía. La datación por radiocarbono de material orgánico hallado entre los pilares confirma que la construcción del sitio comenzó entre el año 9600 y el 8200 a.C. Esto hace a Göbekli Tepe entre 6.000 y 7.000 años más antiguo que Stonehenge, y más de 7.000 años anterior a las pirámides de Giza. Es el edificio más antiguo conocido en la historia humana por un margen que no tiene precedente. Lo que contiene ese edificio es igualmente sin precedente. El recinto D, el más grande identificado hasta ahora, tiene 30 metros de diámetro. Sus dos pilares centrales en forma de T miden hasta 5,5 metros de altura y pesan hasta 20 toneladas cada uno.
Están decorados con relieves en alto y bajo relieve de animales, aves, reptiles y figuras abstractas, y en sus superficies hay representaciones de brazos humanos doblados hacia el cuerpo, sugiriendo que los pilares mismos son figuras antropomórficas a una escala monumental. Es decir, Göbekli Tepe no es solo una estructura grande. Es un edificio con iconografía deliberada, con simbolismo complejo, con un programa decorativo que implica una tradición artística y conceptual desarrollada. La cantera de la que procede la piedra caliza está a 500 metros del sitio. Las herramientas halladas son exclusivamente de sílex. No hay metal, no hay rueda, no hay animales de tiro domesticados para ese período en la región. Y sin embargo, alguien movió bloques de 20 toneladas, los talló con figuras de alta complejidad y los ensambló en recintos circulares con una organización espacial deliberada. El arqueólogo Leclerc, del Instituto Arqueológico Alemán, documentó en el año 2019 que los recintos de Göbekli Tepe no fueron abandonados. Fueron enterrados, cubiertos metódicamente bajo toneladas de sedimento y escombros en un proceso que requirió tanto esfuerzo como su construcción original. Alguien tomó la decisión de sepultar el complejo con precisión. Esto no es derrumbe, no es erosión. Es una acción deliberada. Las imágenes de georradar publicadas por el equipo de investigación turco-alemán en el año 2021 revelan al menos 16 recintos adicionales aún sin excavar bajo la superficie, distribuidos en un área de aproximadamente 9 hectáreas. El sitio visible hoy es, una vez más, solo la punta de algo cuya magnitud real no conocemos. El Pilar 43, conocido informalmente como el Pilar del Buitre, muestra en su superficie un disco sobre el ala de un buitre. El investigador Andrew Collins y el astrónomo Giulio Magli propusieron en el año 2013, en un artículo publicado en Mediterranean Archaeology and Archaeometry, que esa imagen podría representar un impacto de cometa o lluvia de meteoritos asociado al evento climático conocido como el Younger Dryas, el período de enfriamiento abrupto que comenzó alrededor del año 10.900 a.C. y que algunos investigadores vinculan con cataclismos que pudieron borrar asentamientos y civilizaciones anteriores. Esta hipótesis no es consenso, pero tampoco ha sido refutada de manera definitiva. No se han encontrado restos de viviendas permanentes en Göbekli Tepe. No hay sistemas de almacenamiento de alimentos. No hay basura doméstica. Esto llevó a Summit a concluir que el sitio no era un asentamiento, sino un centro de peregrinación ritual, lo que implica una red social de largo alcance entre grupos nómadas del sureste de Anatolia y regiones adyacentes, coordinados a una escala que no tiene paralelo documentado en ninguna otra parte del mundo en esa época. La posición académica actual sostiene que Göbekli Tepe fue construido gradualmente por comunidades de cazadores-recolectores regionales que se organizaban estacionalmente para celebraciones rituales comunes. Esta teoría invierte el modelo que había dominado la arqueología durante generaciones. En lugar de que la agricultura creara la complejidad social que hizo posibles los monumentos, aquí la construcción del monumento habría precedido y posiblemente causado el desarrollo de la agricultura en la región. El sitio demostraría que la complejidad ideológica puede preceder a la complejidad económica. Es una revisión intelectual importante y puede ser completamente correcta. Pero coordinar el movimiento, la talla y el ensamblaje de bloques de 20 toneladas, sin herramientas de metal, sin animales domesticados y sin ningún sistema documentado de almacenamiento de excedentes alimentarios, requeriría un nivel de organización social, logística centralizada y autoridad reconocida que no aparece en ningún otro registro arqueológico del mundo hasta milenios después. ¿Qué sostenía esa coordinación? ¿Qué conocimiento o qué poder reunía a suficientes personas en el lugar correcto durante el tiempo suficiente para hacer esto posible? ¿Es posible que Göbekli Tepe sea el vestigio visible de una civilización anterior cuya historia fue borrada, ya sea por el tiempo, por un cataclismo climático o por la decisión deliberada de sus propios constructores de sepultar lo que habían hecho? ¿Podría el entierro intencional del complejo haber sido un acto de preservación, de alguien que sabía que algo se aproximaba y quería que el sitio sobreviviera a ello? ¿Y que hay en el 95% del sitio que sigue sin ser excavado, décadas después del descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización? Nadie lo sabe todavía.
El 95% del sitio más importante de la historia humana sigue bajo tierra, sin tocar, esperando. Y hay algo en eso que merece un momento de silencio antes de seguir. Hemos recorrido 11.600 años. Desde las colinas de Turquía hasta los sótanos de Virginia. Desde bloques de 20 toneladas movidos sin metal hasta documentos destruidos 4 días antes de una investigación del Congreso. Y si hay un patrón en todo esto, no es el misterio, es la supresión. En cada uno de estos casos, hay algo que fue enterrado de manera activa, un templo cubierto con sus propias piedras, mapas cuyas fuentes nunca aparecieron, una tumba cuyo 10º osario desapareció antes de que nadie llegara a catalogarlo, manuscritos que no pueden leerse, una cueva inundada antes de que la ciencia terminara su trabajo, archivos destruidos con una precisión selectiva que solo tiene sentido si quien los destruyó sabía exactamente qué era lo más importante ocultar. La arqueología, la historia y la ciencia convencionales tienen explicaciones para cada uno de estos casos. Muchas son convincentes, algunas son incompletas, y ninguna cierra todas las preguntas al mismo tiempo. Esto no es un argumento contra el conocimiento académico, sino todo lo contrario. Sin la datación de carbono 14 no sabríamos la edad de Göbekli Tepe. Sin el análisis genético no sabríamos que los 2 individuos del osario de Talpiot no eran parientes por línea materna. Sin la geoquímica no sabríamos cómo se formaron los cristales de Naica. El método científico es la herramienta más poderosa que la humanidad ha producido para entender el mundo. Y, sin embargo, el método científico opera dentro de instituciones que tienen límites financieros, políticos y culturales. Y a veces, lo que queda fuera no lo hace por falta de evidencia, sino por exceso de incomodidad. Hay una diferencia entre no saber y haber sido privado de saber. El universo escondió los cristales de Naica bajo 300 metros de roca durante medio millón de años porque así funciona la geología. Pero alguien enterró Göbekli Tepe con sus propias manos. Alguien destruyó los archivos de Mekultra con una trituradora. Alguien entró a la cueva 12 antes que los arqueólogos y se llevó lo que había dentro. El tiempo no suprime información de manera selectiva. Las personas sí. Y cuando ese patrón se repite a esta escala, en cada continente, en cada era, en cada tipo de institución, desde la CIA hasta la Iglesia Católica hasta la Autoridad de Antigüedades de Israel, eso ya no es una serie de accidentes aislados. Eso es una constante de la condición humana. La información que más amenaza a quienes tienen poder es la primera en desaparecer. Lo que eso significa para nuestra comprensión de la historia es incómodo pero necesario. Significa que la historia que conocemos no es la historia completa. No porque los historiadores sean negligentes o maliciosos, sino porque trabajan con los archivos que sobrevivieron. Y los archivos que sobrevivieron son, en parte, los que alguien decidió que era seguro dejar sobrevivir. Los que no sobrevivieron, los templos enterrados, los mapas sin fuentes, los osarios faltantes, los documentos quemados, son también historia. Son la historia de lo que alguien no quería que supiéramos. Tú llegaste hasta aquí. Llevas este tiempo haciendo preguntas que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existen. Eso no es entretenimiento. Es una forma de atención al mundo que la mayoría de las personas no practica. La mayoría camina por museos mirando etiquetas, ve la fecha, el nombre del objeto, la civilización que lo produjo, y sigue caminando. Tú no sigues caminando. Tú te detienes y preguntas cómo, y por qué, y quién decidió que esto era todo lo que necesitabas saber. Este canal existe para esas personas, para quienes entienden que el conocimiento oficial es el mejor mapa disponible, y que los mejores mapas siempre tienen zonas en blanco. Suscríbete si esta conversación te importa. Y en los comentarios, dinos, de todos estos archivos, ¿cuál es el que más te inquieta? ¿El más antiguo? ¿El más reciente? ¿O el que todavía no hemos encontrado? Hay archivos que el tiempo cerró. Hay archivos que las instituciones cerraron. Y hay archivos que están abiertos ahora mismo, frente a todos nosotros. En pergaminos que no podemos leer. En cuevas que no podemos drenar. En cámaras que nadie ha terminado de excavar. 11.600 años de historia son 11.600 años de preguntas que alguien, en algún lugar, decidió no responder. La próxima vez que alguien te diga que ya sabemos todo lo que hay que saber sobre el pasado, recuerda,
El 5% que sobrevivió es suficiente para cambiar todo. Imagina el 95%. Suscríbete. La conversación continúa.